Dios les bendiga. Muchos hemos oído, ¿verdad? Hemos aprendido. A muchos tristemente aún les falta mucho aprender también, estudiar, averiguar, investigar, conocer y saber todo lo que implica o lo que encierra la crucifixión. Al estudiar, investigar y aprender este tema en profundidad, en amplitud, el tema de la crucifixión, vamos a saber, vamos a entender, vamos a comprender en plenitud, en profundidad, ¿sí? Lo que implicó o lo que sucedió por lo que pasó nuestro Señor y Salvador Jesús. Si nosotros no conocemos plenamente o a profundidad lo que fue la crucifixión, lo que era la crucifixión, todo lo que encerraba el acto de la crucifixión, no vamos a saber todo lo que realmente Jesús sufrió por nosotros, y eso es significativo para un cristiano, porque si no lo sabemos a profundidad y en amplitud, no vamos a amar a Jesús como tenemos que amarlo. No vamos a quererlo como tenemos que quererlo. No vamos a servirle, a respetarle, a adorarle a Jesús como tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos en totalidad, en forma plena y profunda, ¿verdad? Lo que Él sufrió por nosotros. Que el Señor nos ayude. Hoy quiero hablarte de una práctica que justamente estaba dentro del acto de la crucifixión. Es una palabra difícil y vamos a ver qué es lo que implicaba este acto. Había una cosa que se hacía en la crucifixión, un método de castigo también de sufrimiento, era el curifragium. Crurifragium, ahí está. Poco difícil. Crurifragium, ahí está. ¿Qué es eso? Era una práctica romana, ¿m?, que fue usada en la crucifixión, atentos, para acelerar la muerte del reo, del condenado. Esta práctica consistía, atentos, en romper las piernas, ¿m?, del condenado, generalmente fuertísimo, generalmente rompían las piernas con masas, martillos o barras de hierro. Y esto lo hacían en forma brutal. ¿Sí? La historia lo confirma y la palabra de Dios testifica esto. Sí testifica. La Biblia también testifica, confirma que en la crucifixión estaba este método, el crurifragium, que era romper las piernas al reo, al que estaba siendo crucificado, rompérselas en forma violenta, en forma brutal, romperle, quebrarle las piernas, romperle los huesos, con masas, martillos o barras de hierro. ¿Para qué usaban este método? Justamente para acelerar la muerte del reo. Vieron que nosotros a veces cuando hablamos o cuando vemos una imagen de una crucifixión, vemos que debajo de los pies de los que estaban crucificados había como un asientito así de madera donde ellos apoyaban sus pies. Bueno, justamente esto era muy necesario, porque según se dice la historia, ¿verdad? Y se ha comprobado científicamente, cuando el reo necesitaba impulsarse, pisar de una forma cuando estaba clavado en la cruz para poder respirar. Cuando al reo le quebraban las piernas, le rompían las piernas, ¿qué pasaba? No podía justamente pararse de esa manera que ellos necesitaban para poder seguir respirando. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el peso del cuerpo caía sobre ellos y terminaban muriendo asfixiados. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que hacía esta práctica, el crurifragium. Así se llamaba en el idioma de Roma, en el latín. ¿Sí? Entonces, y lo hacían justamente para matarlos, para que mueran rápidamente. Como recién decíamos, esta práctica o este método que
que no solamente verdaderamente, ¿verdad? No solamente apresuraba la muerte de los reos, sino que también era un dolor intenso. Era parte también de causarles un dolor, de un sufrimiento, de un tormento más encima de lo que estaban pasando, que estaban clavados en una cruz. Dijimos que la historia habla de estas cosas y la Biblia también. ¿Dónde? En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31, dice el título, El costado de Jesús traspasado. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Así que, sí, atentos también, otra cosa para mirar aquí, ¿verdad? Dice, rogaron a Pilato. Los judíos fueron y le dijeron, por favor, Pilato, ¿sí? Que hagan el crurifragium, que les quiebren las piernas a estos malhechores, para que mueran más rápidamente, entre los cuales había uno que no era malhechor, que era Jesús. Dice la escritura que cuando llegaron a Jesús viéndole muerto, no le quebraron las piernas. Si estaba vivo en ese momento, se lo iban a hacer también, pero ya había fallecido el Señor. Atentos acá, el Señor ya había fallecido, pero los otros dos no. Y a los otros dos le quebraron las piernas. Entonces, por la palabra de Dios, vemos que de los tres crucificados en aquella mañana, en aquel día, en aquella tarde también, ¿verdad? De los tres, solo Jesús no pasó por esto. Los otros dos, sí. Acordémonos y meditemos en este relato, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habían dos malhechores junto a Jesús? El que agredió a Jesús y el que se arrepintió. Ambos sufrieron este quebrar de piernas. ¿Sí? El que se arrepintió, si bien, como Jesús le dijo, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue que cuando Jesús murió, murió este malhechor y los dos fueron rápidamente al paraíso. No, Jesús se adelantó. Los otros dos quedaron vivos, entre ellos el famoso malhechor, por decirlo así, que nosotros decimos, ¿verdad? El malhechor que estuvo junto a Jesús se arrepintió y fue al paraíso y fue salvo y se arrepintió y creyó en Jesús. Qué lindo es ese detalle que siempre nos acordamos. Pero muy pocas veces nos acordamos que él tristemente tuvo que pasar por este método, que era el de quebrarse las piernas. Jesús murió, fue al paraíso, pero este malhechor no. Tuvo que pasar por este método, por esta situación, por este acto de tormento, de sufrimiento. Así que entonces, este malhechor que estuvo junto a Jesús, que siempre hablamos del que fue salvado, fue redimido, sí, pero pasó por este proceso. Este proceso de sufrimiento, de tormento, que la Biblia confirma que no solamente en la historia, sino que fue real, que existía, este sufrimiento que fue pedido, rogado por los judíos, los compatriotas mismos, que Pilato les hiciera. Bueno, espero que esta información, este breve estudio, les sea de bendición y increíble, ¿verdad? Las cosas que hacía.